Bueno, gente, hoy vamos a estar viendo el problema 1 de la IMO 2020 de este año. Y bueno, y dice así: considere el cuadrilátero convexo ABCD. El punto P está en el interior de ABCD. Asuma las siguientes igualdades de razones. Y bueno, se cumple esa igualdad de razones que vemos ahí. Demuestre que las siguientes tres rectas concurren en un punto: la bisectriz interna del ángulo ADP, la bisectriz interna del ángulo PCB y la mediatriz del segmento AB. Por si no queda claro, la igualdad de razones que está acá arriba, lo que significa es así. Imagínate que PAD es alfa. Bueno, eso significa entonces que PBA mide 2 alfa y DPA mide 3 alfa. Y CBP no necesariamente es igual a PAD. Y además CBP, por ejemplo, si es beta, BAP es 2 beta y BPC es 3 beta. Eso es lo que significa. Acá adjunté un dibujo para que vean cómo es la figura. Y bueno, a continuación voy a pasar a mostrar dos soluciones que se nos ocurrieron a los de WIMAD en la IMO de este año. Y antes voy a mostrar pistas para, por si no le ha salido el problema, intentarlo a partir de una pista. Y también en la solución voy a aplicar las motivaciones para hacer lo que hay que hacer en este problema. Por último, pausen el video e intenten el problema, dediquen un buen tiempo, es un problema difícil y muy lindo, así que dedíquenle el tiempo necesario y nos vemos después de la pausa. Bien, y las pistas son las siguientes. Espero que hayan intentado por un buen rato este problema. Dice en la solución 1, la principal pista es construir el circuncentro de ABP. Y luego hay que hacer angulitos y un lema que hemos visto en el canal. La solución 1 se resume en esos pasos y la solución 2 se va a resumir en construir puntos en AD y BC tal que pertenezca a la mediatriz de AP y BP respectivamente. Esa es otra manera de decir de construir dos triángulos isósceles. No vamos a construir, que vamos a ver ahora después en la solución. Y por último hay que terminar por angulitos. Aunque parezca, luego de construir estos puntos, el problema se hace un poco más sencillo, pero no es nada fácil darte cuenta que tenés que construir estos puntos y lleva cierta motivación que voy a explicar ahora después. Ahora pausen el video si quieren intentar sacarlo a partir de ahora y ahora vemos las soluciones. Bien, y ahora pasamos a la solución 1. Esta solución la hicieron Ale y Dicri, creo que es bastante parecida a la solución de ambos. Y la idea en esta solución es construirte el circuncentro de ABP. Y dirás, bueno, pero ¿por qué se te puede ocurrir construir el circuncentro de ABP? Bueno, puede ser varias razones. Una es que al tener que concurrir dos bisectrices y la mediatriz, si en un momento te trancas, puedes decir, bueno, ¿qué pasa si concurren en un punto conocido? Puedo empezar por probar a ver si puede pasar eso. Y bueno, y no hay muchos puntos, vamos a decir, en la mediatriz que te pueden aparecer. Bueno, te puede aparecer el punto medio del arco de la circunferencia de APB o de APB, o te puede aparecer el punto medio de AB, o te puede aparecer el circuncentro de ABP, porque nos damos cuenta que el problema es como muy simétrico con respecto a AD y BC, como que P es muy simétrico con respecto al triángulo ABP. Entonces tiene que estar relacionado con ABP si fuese un punto en especial, y tiene que ser uno de esos puntos. Y cuando probás con el circuncentro, vamos a ver ahora que va a salir con unos angulitos. Bien, para continuar vamos a usar el dato de la letra. Entonces voy a poner a continuación qué significa la letra, y a partir de eso vamos a hacer angulitos y terminar el problema. Bien, para seguir con la solución vamos a ver que si PAD es alfa y PBC es beta, bueno, por letra se cumple todas estas relaciones de ángulos, que es por la igualdad de razones, ¿no?, que veíamos al principio. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es hacer angulitos. Entonces, veamos que este era alfa, y también sabemos que este es 2 alfa, y que este era 3 alfa. Bien, ahora notemos esto. Primero, sabemos que el ADP
¿A qué es igual el ADP? Y bueno, es igual a 180 menos el DAP menos el DPA. Esto por suma de ángulos en un triángulo, ¿no? Y esto es 180 menos 4 alfa. Además, notemos que ahora nos viene bien usar el circuncentro. ¿Por qué? Porque notemos que el AOP, ¿a qué es igual? Es igual por ángulo al centro a 2 veces el ABP. ¿Y cuánto es ABP? Bueno, es 2 alfa. Así que nos queda que el AOP es 4 alfa. De acá, entonces, ¿qué sacamos? Y bueno, sacamos que ADP más AOP es 180. ¿Y qué significa eso? Y bueno, eso significa que el cuadrilátero AOPD es cíclico. Y análogamente, notemos que habíamos dicho que el problema es como simétrico con respecto al triángulo ABP y como que AD y BC. Que vamos a tener que análogamente el cuadrilátero BOPC es cíclico. Si tienen dudas de esto, pueden hacer el mismo razonamiento, pero en vez de con alfa, con beta. Van a ver que termina sucediendo, los mismos ángulos terminan sucediendo. Entonces, y ahora es cuando vamos a terminar el problema. ¿Por qué? Notemos esto. En vez de mirarlo como AOPD cíclico, notemos el circuncírculo de ADP y que O pertenece al circuncírculo de ADP. Pero además, O pertenece a la mediatriz de AP. Entonces, ¿eso a qué nos hace acordar? Y nos hace acordar el teorema de la vida. Si no recuerdan o no conocen el teorema de la vida, les voy a dejar en la información el video anterior que fue de los lemas del incentro, que vimos el teorema de la vida, que nos va a servir en este caso. Como O pertenece a el circuncírculo de ADP y O pertenece a la mediatriz de AP, entonces O pertenece a la bisectriz de ADP. Entonces, de acá vamos a sacar que DO es bisectriz de ADP. Bien, y esto fue lo que dijimos recién, que DO termina siendo la bisectriz de ADP. Por si no se entiende, entre paréntesis, ADP significa la circunferencia circunscripta al triángulo ADP. Esto es por entonces se da por el teorema de la vida. Y análogamente, que vamos a tener también que CO es la bisectriz de BCP. Y bueno, ahora con esto ya concluimos el problema, porque notemos que O pertenece a la bisectriz de ADP, también pertenece a la bisectriz de BCP y, por ser el circuncentro de ABP, pertenece a la mediatriz de AB. Entonces, tenemos un punto que pertenece a la bisectriz de ADP, a la bisectriz de BCP y a la mediatriz de AB. Por lo tanto, esas tres rectas concurren y eso es lo que se nos pedía probar. Por lo tanto, acá concluye
nuestra solución de este problema. Bien, y ahora vamos a pasar con la solución del problema 2. Esta solución la hicimos Vladimir y yo. La hicimos un poco distinta a la mitad de la solución, pero termina rematándose igual. Y bueno, la idea de esta solución es construirse F y G en AD y BC respectivamente, tal que AFP y PGB sean triángulos isósceles. Entonces, ¿por qué se nos ocurrió hacer esto? Bueno, yo había visto que tenía 3 alfa, vamos a decir, el DPA era 3 alfa y el DAP era alfa, como vimos en la solución anterior. Entonces, tenía sentido, no sé, se me ocurrió que empezara como a trisecar el ángulo DPA para buscar isósceles o tangentes, porque había muchos ángulos con alfa, 2 alfa. Y bueno, terminó saliendo este isósceles que me ayudó a terminar de resolver el problema. Y bueno, dicho eso, voy a pasar a mostrar la solución. Bien, y para la solución ahora lo único que queda hacer es hacer angulitos. Entonces, notemos que el DAP, que es alfa, ¿a cuál es igual? Y bueno, es igual al FAP porque el F pertenece a DA. Pero FAP es igual a FPA por el isósceles. Así que tenemos que todos estos ángulos son alfa. Acá tenemos alfa, acá tenemos alfa. Y entonces ahora vamos a encontrar estos dos ángulos. Notemos que el DPA es 3 alfa. Entonces el DPF, que es igual al DPA menos el APF, va a terminar siendo 2 alfa. Notemos que el DPA es 3 alfa, eso se da por letra. Y además, por ángulo externo, el DFP, que es igual al FAP más el FPA, esto se da por ángulo externo. ¿A qué va a ser igual? Y bueno, va a ser igual a alfa más alfa, que es 2 alfa. Entonces este es 2 alfa. Bien, recordemos también que el ángulo ABP es 2 alfa por letra. Entonces acá sacamos dos resultados interesantes. Primero, el PFA es igual a 180 menos 2 alfa por ángulo llano, ¿no? O por 180 menos 2 alfa del triángulo AFP. Por lo tanto, pero esto es igual a 180 menos el ABP. Y bien, y acá se nos vienen, entre estas tres cosas, se nos vienen dos resultados importantes. El primero es que el cuadrilátero AFPB es cíclico, porque los ángulos opuestos suman 180, ¿no? Y también tenemos que el triángulo DFP es isósceles. Bien, porque tienen el DFP es igual al DPF, que es igual a 2 alfa. Bien, y ahora hacemos lo mismo para el otro lado, pero en vez de con alfa, con beta, y con análogamente, lo hemos usado muchas veces el análogamente en esta solución, porque realmente se hace exactamente lo mismo para un lado con alfa que para el otro con beta. Análogamente se tiene que el cuadrilátero APGB
es cíclico. Y se tiene que el triángulo de CPG es isósceles. Y con esto vamos a terminar el problema. Primero veamos que como AFPB es cíclico y APGB es cíclico, vemos que el F pertenece al circuncírculo de APB y que G pertenece al circuncírculo de APB. Entonces, de acá sacamos que el pentágono AFPGB es cíclico. Los 5 puntos están en la misma circunferencia. Y esto es hermoso porque no solo estas construcciones que nos crea, estos 2 puntos que nos creamos, nos terminaron perteneciendo al circuncírculo de ABP. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, sea E la intersección de la bisectriz del ADP con la bisectriz del PCB. Notemos que lo único que, si probamos que E pertenece a la mediatriz de AB, terminamos porque es análogo el problema vamos a decir, es equivalente el problema original de probar que las 3 rectas que nos piden concurren, que decir E es la intersección de 2 de estas rectas y probar que E también pertenece a la tercera, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es probar que E pertenece a la mediatriz de AB. Pero esto sale ¿de dónde? Sale de esto. Como DFP es isósceles, entonces, y como DE es bisectriz, es la bisectriz de FDP, como por isósceles, también tenemos que DE es la mediatriz de FP. Lo mismo ocurre con CE, que es bisectriz de GCP. Entonces CE es la mediatriz de PG. Entonces de acá que sacamos, y bueno, notemos esto. E pertenece a la mediatriz de FP y E pertenece a la mediatriz de PG. Entonces E es el circuncentro ¿de qué? Del triángulo FPG. Pero notemos esto. Notemos que AFP GB era cíclico. Es cíclico. Por lo tanto, si es el circuncentro de FPG, E es el circuncentro del pentágono AFPGB. Y bueno, luego que tenemos que es el circuncentro del pentágono, entonces E, al ser circuncentro, tiene que pertenecer a la mediatriz de todas las cuerdas que pertenecen a esa circunferencia. En particular, E pertenece a la mediatriz de AB. Pero esto es lo que queríamos probar.
notemos que E es un punto que pertenece a la bisectriz de ADP, a la bisectriz de PCB y pertenece a la mediatriz de AB. Entonces existe un punto en el que las tres rectas, que pertenece a las tres rectas, entonces las tres rectas concurren en un punto. Y con esto terminamos la demostración. Una cosa a remarcar es que, bueno, nos sirvió mucho construir estos dos puntos F y G. Vladimir lo que había hecho era, a partir de P, trazar una perpendicular por P a DP hasta que intersecte a la bisectriz, y de ahí una perpendicular a DA, de manera de que él quería usar la definición de bisectriz, y resulta que ese punto que es nuevo que se forma acá en AD termina siendo el mismo F que usé yo. Al fin y al cabo lleva un poquito más de ángulos, pero se termina llegando al mismo punto y después se termina de la misma manera con la mediatriz y con el pentágono cíclico. Entonces los invito a probar esa mitad de solución. Y bueno, con esto vamos despidiendo el video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna solución distinta, la pueden dejar en los comentarios. También en la descripción del video voy a dejar links a los foros de OMA Foros y de AOPS para que puedan ver si hay alguna solución distinta a la que hicimos nosotros. Y bueno, con esto despedimos el video. Espero que pasen bien. Nos vemos.